Aquí sí está penitas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez dice aló. Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar nuevamente de Lola Boom y Clarividencia en esta ocasión. Segundo álbum de larga duración y cuarto disco dentro de la discografía de esta banda. El álbum es uno que se refleja como una especie de ciclo de lo que nos habían presentado con el Verte antes de fin de año, álbum que ya reseñé. Y como sabrán, el álbum me pareció interesante, me pareció que estuvo muy bien y que plantea muchos debates que no cierran. Y este álbum se va a encargar de tratar de cerrarlos, o al menos darles una perspectiva un poco más amplia. Significa que en este álbum vamos a ver narrativa mucho más centralizada en lo que queremos ver y lo que queremos sentir. Esto significa que el álbum va a centrar el debate mucho más conciso, porque si bien es cierto que en el Verde de fin de año teníamos cuarentena, teníamos sociedad, teníamos política, teníamos relaciones interpersonales, teníamos nuevas formas de amar, es entonces que este álbum lo va a centrar mucho más en tres puntos, creo yo, que son los que presenta el álbum a lo largo de todo el disco, y es básicamente Dios, la introspección de Pedro y el amor, siendo que esos son los tres elementos más importantes para ponerle atención al disco. El álbum no necesariamente tiene que escucharse después de haber escuchado Verte antes de fin de año, o no necesariamente tuvieron que haber escuchado Verte antes de fin de año para poder escuchar y apreciar esto. Sin embargo, sí es verdad que muchas veces va a terminar premiando al que escucha este álbum después de haber escuchado Verte antes de fin de año, o al menos tenerlo presente. En los samples que usa muchas veces son del álbum precisamente pasado. Por ejemplo, las palmas de el Dios mío, ya no veo noticias, o el modo en que empieza el álbum es muy parecido al que termina precisamente O Clarividencia. Este álbum va a hacer eso. Va a hacer eso y mucho. Nos va a plantear, como su nombre nos dice, una reflexión muy amplia de cómo es que es la realidad tan compleja que rodea a Pedro. Y esto también lo van a presentar de muchas maneras dentro de sus propias letras. Parecer, dudar, borrar, tener coraje, ya lo sé, my love. De diente quedó ciego y el telón es la cobija de los tontos. Son letras que dan mucho la interpretación y siento que son letras muy bien establecidas. Sin embargo, estas letras por momentos pierden un poco el rumbo y también hacen que se abra un poco más el debate que trataban de cerrar un poco con este disco. No me parece que esté mal, pero así están las cosas. Ahora bien, el disco es bueno. El disco es bueno y me gustó. El disco me parece que está bien producido, nunca se siente que pierda la atención de lo que escucha, es frenético, las interacciones entre las mismas canciones están bien. Creo que el orden de las canciones es el correcto, no cambiará ninguna posición y ya les voy a decir por qué hay algunas que la gente podría decir como que esta no debería ir aquí, sino debería ir allá. Pero no, siento que las canciones están muy bien planteadas y ayudan precisamente a que la narrativa que nos plantea el álbum se sienta mucho más orgánica. Entonces el álbum empieza con Demolición, una canción que nos prepara para toda la conversación tan larga que va a tener Pedro con Dios. Siento que ese es el elemento más importante del álbum, la conversación con Dios. Y como Pedro no cree en Dios, es entonces que vamos a tener que empezar a interpretar no mucho nosotros. El que escucha tiene muchas veces que prestar mucha atención y asimismo él es el que tiene que generar como la interpretación de lo que está pasando dentro del disco. Porque Demolición es un Pedro que tiene miedo a empezar una llamada, es un Pedro que tiene miedo a empezar esta conversación y en Misterio y Comedia este miedo se ve palpado con el inicio de la canción. Siento que el inicio de la canción es muy interesante. Pedro responde al teléfono y empieza a hablar con una segunda persona. Y es una persona con la cual no se siente más o menos cómodo hablando, se siente como un poco tosco. Esto pasa debido a que precisamente es una conversación incómoda. Es una conversación incómoda en la que se tienen que saludar varias veces y en la que empiezan la conversación diciendo como, ay, qué bueno eres utilizando la tecnología. Sí. Entonces es una conversación bastante incómoda para ambas partes y esto va a demostrar mucho cuál va a ser la relación a lo largo del disco de una conversación incómoda. Asimismo, plantear la religión como un elemento central del álbum me parece muy interesante, no solamente porque para Ecuador el catolicismo hace parte casi fundamental de la creación identitaria de la nación, sino también precisamente por la relación que crea Dios con Pedro y Pedro con Dios. Asimismo, la interpretación que tiene el mismo Pedro de Dios no es la clásica católica, es más bien un espacio de reflexión y eso me parece muy interesante. Esta calidad sonora con la que se presenta esta canción está muy bien hecho. Es una canción que se siente muy cómoda.
y realmente demuestra lo mucho que ha crecido Lola Boom como banda. Realmente el Tristes Trópicos ya parece una producción más infantil por parte de esta banda de lo que es este disco. Y es entonces que empieza Dios mío estoy in love. Y puede que aquí empiece el problema en cómo es que está distribuida las canciones. Porque aquí ya es una canción más de amor que de otra cosa, de desamor particularmente en calidad de buscar estar con otra persona. Yo no creo lo mismo. Yo creo que va perfectamente aquí, debido a que esta canción se siente como una plegaria y una súplica, cosas que generalmente se tienen asociadas precisamente con Dios. Y en este caso va a hacer referencia al amor. El amor que quiere suplicar y quiere rogar para que regrese a su vida sin que haya ningún problema o que no se vaya jamás. Y es que en uno de esos versos, en esta vida donde nadie es de nadie, no te robes a mi chico, es el único que es mío y ando todo confundido. Es que de verdad se siente mucho la calidad con la que Pedro trata de decir todas estas cosas. Y entonces por sí sola la canción funciona realmente bien. Queda una narrativa muy interesante dentro de lo que nos plantea el álbum. También sigue siendo una canción muy bien escrita y muy bien desarrollada. La masterización, la producción y todo lo que rodea esta canción se siente orgánico y se siente bien. Luego viene Sin trabajo y sin talento, una canción que me parece que pudo dar mucho más crítica. Siento que va muy superficialmente la crítica socioeconómica que plantea en Ecuador. No le llega, digamos, a las críticas que nos planteaban, digamos, Casi 20 en el 2016. Aquí realmente se siente una crítica mucho más superficial y mucho más generalizada, perdiendo un poco el enfoque que nos planteaba Pedro, pero también se puede entender precisamente que este enfoque generalizado hace parte de la preocupación de Pedro por parte de una sociedad que lo está rodeando y él cómo lo está interpretando con clarividencia. Es entonces que tiene letras que me parecen curiosas, como el de En mi país la moneda es el dolor, perdón, el dólar. Y eso ya nos plantea una dinámica muy interesante solamente con esta frase que es repetida y repetida y repetida, y no con el fin de perder como la esencia de lo que nos están diciendo, sino que se repite mucho para hacer mucho énfasis en esto, para que realmente nos hagamos la idea de cómo es que es la situación económica en el país ecuatoriano. Y la canción termina de una manera que me parece brutal y siento que pudieron haber seguido también por aquí. Y es que aquí es donde podemos encontrar un nexo entre la conversación divina con lo que nos plantea Pedro. Y es básicamente cuando dice, con un no me mires desde abajo, no me escupas desde arriba. Eso se puede entender desde dos perspectivas. La primera es que pues cuando ya toda la banda está cantando este segmento, hace referencia precisamente a las relaciones de jerarquización social que se edifican en una sociedad dominada precisamente por el capital. Y estas relaciones de jerarquización hacen que eventualmente existan problemas de estructuración social. Sin embargo, eso también puede hacer referencia a cómo es que está hablando con Dios en esta parte, cómo es que la charla sigue, se mantiene y no parece que vaya a ningún punto. Y aquí llega Penitas. Aquí sí pusieron Penitas. Penitas es uno de los sencillos que salió hace rato. De hecho, pues a mí sí me extrañó porque no apareció en el Vértice desde el fin de año. Ustedes ya lo saben, pero aquí se siente bien y realmente siento que sí valió la pena esperar a que lo pusieran aquí porque sí tiene un lugar en este disco. Si bien es cierto que esta canción se puede entender por sí sola, siento que igualmente es una canción muy personal, pero muy general para entenderse por sí misma. Cuando esta canción se escucha como sencillo, se escucha precisamente como una crítica a una sociedad religiosa, de nuevo la sociedad ecuatoriana, pero también se puede entender aquí como los dolores y las añoranzas que tiene Pedro, digamos, por parte de su familia brasileña. Por eso es que esta canción empieza con una frase en portugués que nos recuerda algo que le había dicho su padre y que le quedó resonando. Y es que su padre en algún momento le dijo que estaba construyendo un puente a un lugar mejor. Pero cuando le preguntó que cómo iba con eso, el padre le respondió que a veces se caían los ladrillos, pero siempre hay que ponerlos en el lugar en el que deben estar. Esto me pareció muy duro. Realmente cuando entendí esto, da para reflexionar mucho y sigue manteniendo esta dinámica que me parece fuerte, pero me parece que está bien tomada. La canción toma un poco también los elementos que podemos ver en el Tristes Trópicos a manera de una canción mucho más clásica del estilo de Lola Boom, mucho más rockera y muy cómoda de escuchar. Siento que esta es la mejor canción del disco y definitivamente lo demuestra no solamente con sus letras, sino con sus arreglos, con la producción y con el progreso que va teniendo la canción. Es un crescendo que pareciera que es como de enojo. Luego viene Verte antes de fin de año, que pues al igual que su álbum hermano, es una canción que pues se llama
como su álbum hermano. Y esta canción de transición se siente mucho más caótica, mucho más como asustada, y si bien es cierto que no está como tan interesante como lo clarividencia al verte desde fin de año, se debe entender debido a que esta canción es una transición de colgar y esa era una transición de empezar. Entonces son momentos distintos en la vida de Pedro y son momentos distintos en la conversación y la reflexión que nos está planteando dentro del disco. Sin embargo, no por eso deja de ser interesante y nos abre precisamente a la colgada del disco con Culpa de Nadie y Antes de Despedirme. Canciones que, a diferencia de pues, sus dobles en el anterior disco, son mucho más lentas, son mucho más calmadas, por lo que les digo. Son canciones que nos preparan para una despedida. Y es que Culpa de Nadie es una canción en la cual se tratan de conciliar las dos partes. No hay una especie de respuesta por parte de ninguno de los dos. No hay una respuesta clara para las preguntas que tiene Pedro. Solamente se está quedando con más preguntas. Y esto lo lleva a definirse en sí mismo como lo profano y a Dios como lo sagrado. Pedro termina teniendo un verso en el que se representa donde va el hombre enojado, con los ojos enojados, agresivo y atrasado, entre las piernas tiene el país pequeño. Mientras tanto tenemos a Dios representando lo sagrado, que desde otro verso que me parece muy interesante dice: Dios está aburrido, llora porque está aburrida. Últimamente no se le ocurre nada que hacer en su omnisciencia. Estos dos versos los saco realmente porque son los más interesantes de esta canción. Luego viene Antes de Despedirme y es básicamente que nos recuerda un poco, pues bastante literalmente, la canción de Rubén Blades de Pedro Navaja, en la cual, como pues todos hemos escuchado, Pedro Navaja muere al final de la canción y lo hace de una manera bastante cruda. Aquí esto nos indica precisamente que la llamada va a tener un fin mortal. Quizás Pedro aparentemente va a morir después de esta llamada. Sin embargo, la llamada termina con un Pedro que no es el que está colgando. El que cuelga aparentemente es Dios. Y es debido a que Pedro siempre está buscando problemas sin solución. Él sigue buscando pues, razones y demás para seguir con vida. Y es entonces cuando vemos Problema de Dios, una canción que nos recuerda un poco el dilema de Epicuro, que nos recuerda pues la realidad de la omnipotencia de Dios, si realmente es omnipotente, si no lo es porque hay mal en el mundo. Entonces todas estas discusiones que nacen de este dilema los encarnamos en Problema de Dios y Pedro es el quien nos dice básicamente como: espera, Dios no tiene nada que ver con esto, el diablo tampoco, el único problema realmente con los problemas de los humanos somos los mismos humanos. Y entonces aquí es cuando tenemos que dejar de buscar respuestas divinas para los problemas sociales y los problemas reales que nos acontecen como individuos. Esta descripción y esta crítica me parece interesantísima y me parece muy completa. Luego de esta canción viene Tonske, la canción más empática del disco, creo que es como la que más explota. Al primera escucha me explotó la cabeza y ahorita que lo he escuchado unas 20 veces también me explotó la cabeza. Es una canción interesante, tiene un cuestionario al principio que nos hace referencia como, bueno, esta canción entonces va a ir referenciado a la audiencia, que si te gustó el disco, que si cuál es el género, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siento que la canción va cambiando de interlocutor a medida que va avanzando. No es como que dice: ok, aquí ya hablé contigo, ahora va a hablar con Dios, ahora va a hablar conmigo. No, la canción es una que nos demuestra realmente que de manera muy orgánica se puede entender que va avanzando de interlocutor lentamente. Primero a la audiencia, luego a sí mismo, luego a Dios, luego a sí mismo con Dios, y eso es lo que hace que se sienta tan interesante. Finalmente nos va preparando para la última canción del disco, la mejor canción de amor. Al principio, las primeras dos escuchas, la verdad no le presté mucha atención a esta canción, porque realmente me parece que no es de las mejores que tiene el disco, pero sí definitivamente es una que llama la atención cuando uno la entiende desde el entonces que, no como desde una canción sola. Dada que entonces que nos menciona que esta canción es una canción de dos personas que se aman pero que no saben cómo estar juntos o no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Esta canción sale por completo de los estereotipos que tenemos de una canción de amor clásica, ya sea de rock o de pop o lo que sea, para centrarse en un modelo de amor, de desamor, de tristeza o de todo junto. Y esta reconciliación como tan grande que va rodeando la canción es una forma muy interesante de cerrar un disco que queda inconcluso. Y no de una manera inconclusa como lo vimos en el Vértices de fin de año, como estos temas quedaron al aire, vamos a agarrarlos después, sino de inconcluso de esos temas traté de solucionarlos, no fui capaz, y no porque no quiera darle respuesta o no porque no me interese, sino porque realmente no es como que yo voy a tener una respuesta clara para todo. Las respuestas no son claras y así lo entiende el álbum y así lo expresa en el disco. El álbum cierra y definitivamente es interesante, se pasa muy bien. Es hasta el momento, yo creo,
el mejor disco que tiene la banda y definitivamente, aunque le hacen parte un poco centrar las letras en torno a lo que quiere decir, siento que va por un muy buen camino y estoy emocionado por lo que saquen después. El álbum entonces es un 8 de 10. La construcción que ha tenido la banda sonoramente ha sido espectacular. El disco realmente me pareció muy interesante y en su momento también me movió el piso, pero escuchándolo más y detalladamente y más calmadamente, sí le hacen falta muchas cosas, sí le hace falta, digamos, hacer que todo el mensaje que quieren dar lo centren de una manera como más clara y que de esta manera clara se sienta interesante. Y ya, dale like si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no estás suscrito y coméntame qué te pareció el álbum, si estás de acuerdo conmigo, si no lo estás, si te pareció mejor el verte desde fin de año. Recomiéndame álbumes para reseñar más adelante o si quieres que solo los escuche y ya, porque pues la música también se comparte. Compárteme si te gustó el video, sígueme en mis redes, dinámicas de youtuber famoso y ya, eso fue todo. Esto fue O Clarividencia de Lola Boom.